Estuve viendo unos artículos en España, en Madrid, en París, que se ponen a analizar esto como asuntos nacionales, como si fueran asuntos del país, y le dan vueltas y vueltas. Hay un artículo muy bueno que yo retuiteé hoy, lo recomiendo, se llama Venezuela está en la sopa. Lo escribe una persona llamada Jorge Armesto, no sé quién es, Jorge Armesto. Y dice que Venezuela en España la tienen hasta en la sopa. Esto que ustedes ven aquí, solo en el mes de enero, escribieron 1050 páginas en la prensa española contra Venezuela, contra la revolución de Simón Bolívar. Retumba ese nombre allá. Entonces en España ahora nos agarraron también y estamos hasta en la sopa en España. 1050 páginas contra la revolución bolivariana. Usted encuentra la portada de los periódicos basuras de Madrid, la contraportada, artículos completos. Fíjense ustedes, me estaba diciendo Diosdado, ese detalle yo no lo había visto. Préstame el escudo. Miren esta campaña. Resulta que además de vulnerar nuestro símbolo, nuestro caballo de Bolívar, de la independencia, que ahora sí corre libre, entonces aquí, que van las fechas de nuestra independencia, del inicio de la federación, ponen Dios proveerá, escasez, autosuicidio, inflación, etcétera. Bien, es el tema que nos acapara la atención a esta hora precisamente, y es cómo el gobierno venezolano, el régimen en este caso Nicolás Maduro, pues ha emprendido junto a sus seguidores un tipo de persecución, digámoslo así, hacia periodistas internacionales destacados en la capital venezolana, destacados en Venezuela, que pues tienen total libertad para contar lo que ocurre en ese país, y tomando en cuenta en este tema también hay que destacar la denuncia consecuente, seguida, de sectores de la oposición venezolana que denuncian el secuestro de los medios de comunicación nacionales por parte del régimen. De una u otra manera han presionado para que respondan a los intereses del gobierno, y ante esta necesidad, pues, los medios de comunicación internacionales, sus periodistas, se han convertido en el apoyo de alguna manera de la sociedad civil para poder comunicar lo que ocurre en Venezuela. Y voy a saludar en nuestros estudios en Caracas, allá nos acompaña Carmen Andrea Rengifo, corresponsal en Venezuela de nuestra cadena aliada RCN Televisión. A su lado está Andreina Flores, es corresponsal también de RCN La Radio en Venezuela, Caracas. Ambas, buenas tardes y gracias por atender esta llamada de la tarde fin de semana. Carlos, buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Sí, buenas tardes, Carlos. Es un placer participar en tu programa, claro que sí. Bien, yo las conozco bien, no es un secreto. Compartí la plaza con ustedes en Venezuela, sé de la integridad, de su ética para informar, siempre apegadas a la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Ahora, estos últimos días no es algo nuevo, los ataques de los seguidores del chavismo a la prensa internacional, del propio gobierno de Nicolás Maduro. Ya escuchábamos al propio jefe de Estado cómo se refería a periódicos, en este caso de España. Ahora, pero veo que ha arreciado esta situación a través de Twitter. Andreina, por ejemplo, te culpan de ser cómplice del golpe de Estado, cómplice de esta arremetida que dice el gobierno hay en este momento contra el régimen. Sí, la verdad es que las amenazas a través de Twitter y a través de las redes sociales en general han sido bastante fuertes. Creo que en Venezuela pues hay todo un movimiento de seguidores del chavismo y en este caso del madurismo que lejos de defender argumentos, lejos de discutir lo que puede ser diferencias políticas, pues bueno, optan por la opción más fácil, que es matar al mensajero, digamos, ¿no? Y sí, ha habido amenazas fuertes, amenazas incluso de carácter físico, ¿no? A través del Twitter, pero amenazas
cosas que podrían llevarse al plano físico. Te vamos a matar, te vamos a golpear, cuídate en la calle, ese tipo de cosas que bueno, que no son de menospreciar realmente. Y sí, a través de redes sociales pues ha sido mucho ese movimiento contra los periodistas que tratamos de llevar una voz independiente al mensaje oficial del gobierno. En este caso, Carlos Eduardo, tú lo sabes bien, el discurso oficial es que en Venezuela todo está bien, que en Venezuela no hay colas, que en Venezuela pues no se está pasando hambre, que no hay inseguridad, en fin, y nosotros como medios internacionales, como voz independiente, nos hemos dado a la tarea de llevar una realidad mucho más cruda que eso, y por eso pues nos han atacado, sobre todo a través de redes sociales y de manera muy fuerte. Miedo, Andreina, por hacer tu trabajo, por cumplir, como tú dices, bueno, yo estoy en un país donde no ocurre lo que dice el gobierno, yo tengo que informar lo que está pasando. ¿Miedo de hacer el trabajo cuando recibes ese tipo de amenazas? Bueno, te digo sinceramente que hay algunas amenazas que sí provocan tensión. O sea, sería mentirte si te digo que paso por encima de todas esas amenazas. Sí hay algunas que son bastante fuertes y que, como dije al principio, no son de menospreciar, no son de tomar a la ligera. Sin embargo, en el día a día pasan cosas que uno realmente siente el compromiso de informar. Fíjate, esta semana tuvimos ese hecho lamentable del asesinato de un joven de 14 años por parte de un oficial de la policía bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, y cómo no informar eso, cómo no pasar por encima del miedo a esas amenazas que uno puede recibir por redes sociales y decir esa verdad. Yo pienso que sí hay miedo, sí puede haber tensión ante esas amenazas, pero al final pues el compromiso de periodista está por encima de eso y uno tiene que seguir hacia adelante, Carlos. Carmen, si me escuchas, ¿a ti te han tildado de paramilitar por ser colombiana, como que si se tratara de una enfermedad en este caso? Pero yo conozco bien tu trabajo y yo creo que muchos en Venezuela conocen bien tu trabajo, incluso fuera de Venezuela. ¿Qué crees que está llevando, Carmen, a esta situación de intolerancia que no es solo con el ciudadano que piensa distinto al gobierno, ahora con profesionales de la comunicación como tú, como Andreina y como muchos más en Venezuela? Pues yo creo que sin duda el discurso diario de estar, por lo menos incluyendo a los colombianos, como si fuéramos culpables no solamente del paramilitarismo, sino del desabastecimiento. Ellos nos llaman contrabandistas, es decir, hay un claro mensaje de xenofobia, aunque el presidente sale y dice en reiteradas ocasiones que en Venezuela no se odia a los colombianos, uno lo siente de manera diferente. Yo he recibido mensajes también instigadores, mensajes intimidadores a través de Twitter. Hace 20 días o menos puse una denuncia ante la Fiscalía porque me sentía amenazada. Decía Andreina que estos mensajes no se pueden menospreciar. Y sí es cierto que el Twitter para muchos se convierte en una plataforma que evidencia también estados de ánimo, te pueden juzgar a la ligera, pero uno no sabe en qué momento esto se puede convertir en realidad. Yo lo que sí tengo claro es que yo siento que hay una persecución un poco más marcada y clara hacia los colombianos y pues mucho más a los periodistas colombianos que representamos medios colombianos. Así es que creo que es complicado y que esto proviene del discurso que hay diario, pero no solamente el discurso del oficialismo, sino de los mismos colegas que trabajan en los medios del Estado y que pasan, o sea, ya han tomado esto como si fuera algo normal, es decir, han tomado tanto partido que creen que esto es normal, que se ataque a la prensa, que se le esté insultando, que se le cuestione cuando ellos no están de acuerdo con lo que se informa. Así es que más allá incluso del mensaje de xenofobia, creo que esto ya se ha hecho costumbre aquí en Venezuela. ¿Qué motivó, Carmen, esa denuncia ante la Fiscalía y el Ministerio Público? Algo grave, imagino, por supuesto. Bueno, empezaron a llegarme varios mensajes a través de Twitter que decían que yo todos los días hablaba de un golpe de Estado en Venezuela y que estaba muy oronda caminando por aquí sin que me pasara nada. Fueron varios mensajes y además las personas que copiaron esos mensajes le copiaron mensajes a representantes del gobierno. Yo fui y hice la denuncia porque evidentemente da mucho miedo. Uno no sabe en qué momento están hablando en serio o en qué momento te quieren intimidar o en qué momento pueden pasar de escribirlo en un Twitter a hacerlo realidad. Así es que mi trabajo es clarísimo y está además a la luz pública porque eso es otro, o sea, nosotros no ocultamos nada, nosotros tenemos nuestro trabajo en las redes sociales, lo pasamos en los medios de comunicación, en las páginas de internet, es decir, nuestro trabajo además se puede ver a través de los cables aquí en Venezuela, entonces yo no voy a ocultar mi trabajo y es cierto que inventaron ese tipo de cosas. Yo cómo voy a hablar de un golpe de Estado aquí en Venezuela, es decir,
Yo hago simplemente mi trabajo y me acojo a lo que diga tanto el gobierno o el oficialismo, como lo que se diga en las calles, como lo que diga la oposición, como lo que diga el ciudadano, el común. Entonces, bueno, por alguna razón a alguien se le ocurrió, como suele pasar aquí, que alguien se inventa algo y entonces tiene cabida en muchas personas y terminan señalándote, terminan intimidándote, y eso fue lo que me pasó a mí. Por lo tanto, tuve que acudir a la fiscalía para, pues por primera vez, debo decirlo, puse una denuncia, aunque ha habido situaciones mucho más graves en mi caso, digo, de maltrato y de golpes incluso, pero fue la primera vez porque sentí mucho más miedo. Yo siento que la situación ha cambiado en 1 o 2 años y ha vuelto mucho más complicada para los periodistas. Carmen, ¿hubo receptividad en esta institución, el Ministerio Público, tomando en cuenta tu condición de corresponsal de un medio internacional que, pues, de alguna u otra manera, ya lo sabemos, le molesta no solo al régimen, sino también a sus seguidores? Sí, ellos me atendieron en la fiscalía, de hecho eso fue como el 16 de enero, ayer me llamaron a decirme que la próxima semana debía acudir porque ya hay una fiscal atenta a mi caso y me llamaron en calidad de entrevistada, quieren hacerme una entrevista para ampliar mucho más detalles de lo que llaman, bueno, la denuncia que hice, me preguntaron si había nuevas intimidaciones o este tipo de mensajes. Yo debo decir que a través de las redes sociales pues no he visto nada contundente. Sí pasó una situación hace como 2 semanas, el 12 de febrero específicamente, salimos a hacer el cubrimiento al frente de la Universidad Central de Venezuela y en medio de la situación yo vi una persona que estaba en moto que me estaba tomando fotos. Entonces uno a veces no sabe si esto lo hacen por miedo o en verdad hay alguna directriz marcada, pero por supuesto no deja de causar miedo porque el hombre no estaba solo, eran 2 personas que lo acompañaban, 2 hombres más. Yo, por supuesto, me puse un poco nerviosa, no sabía qué hacer, cómo reaccionar, y esto, por supuesto, lo voy a comentar el próximo viernes que vaya nuevamente a la Fiscalía. Bien, yo le voy a pedir a Carmen y a Andreina que se queden con nosotros allí en nuestros estudios en Caracas y le voy a dar la bienvenida de inmediato también al programa a Ludmila Vinogradov, es corresponsal del diario ABC de España en Venezuela y está con nosotros a esta hora. Ludmila, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Gracias por la invitación. Ludmila, hace minutos, cuando inició este bloque del programa, producción preparó un material en el que pues, se reflejaban diferentes ataques de seguidores del gobierno, de figuras del gobierno, del propio Nicolás Maduro, a medios de comunicación y también a los periodistas. Pero me causó curiosidad, y por eso quería hablar contigo, que nombra al diario ABC, también al País de España, como medios que tienen una campaña en contra del gobierno, incluso que buscan derrocarlo. Y yo quisiera que tú nos hablaras de tu trabajo y de cómo se ha vuelto tan difícil en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas semanas, allá en Venezuela, en la capital, en Caracas. Yo creo que está exagerando el presidente Maduro o el gobierno de Maduro cuando atribuye o responsabiliza a los medios de comunicación extranjeros, los acusa de conspiradores. Es una gran mentira, eso es falso. Pero él, como no tiene a más nadie a quien culpar de sus propios errores, pues lo más fácil es acusar a ABC o al país de cualquier cosa que ocurra en Venezuela porque por el simple hecho de estar informando hacia afuera. Entonces, más fácil es culpar a los demás de sus propios errores. Y eso ha sido sistemático durante los últimos 16 años. Primero con Chávez, pero se ha recrudecido con Maduro. La prensa es algo molesto para el gobierno venezolano. Él preferiría controlarlos también a los medios extranjeros, pero como no puede, entonces los ataca y los carga encima. Eso es el problema, porque informan. Él ha podido controlar bastante los medios venezolanos, los locales, pero los medios extranjeros no, y entonces esa es su gran irritación, pues, digamos. Ludmila, por ser elegante. Ludmila, para ser corresponsal de un medio extranjero... Falso, esa pura mentira de él. Para ser corresponsal en Venezuela... Que los medios extranjeros estén organizando unas campañas, una conspiración, eso es mentira. Eso Ludmila, solamente se lo cree él, pues. Ludmila, para ser corresponsal de un medio internacional en Venezuela hay que acreditarse ante el Ministerio de Comunicación e Información. Manejan prácticamente la vida de esa persona destacada en Venezuela. En el caso de Ludmila Vinogradov,
¿Ha sentido miedo luego de escuchar este tipo o este tono que usa el jefe de Estado, el presidente de la República, para referirse al trabajo de los medios de comunicación, de sus periodistas? Claro, y ha sido muchas veces cuando él ataca, sobre todo los medios públicos, somete a uno al escarnio público. Claro que asusta, claro que da miedo, pero uno poco a poco va superando ese miedo cuando se da cuenta de que se ha vuelto una costumbre que al principio causa daño, ¿no? Porque sorprende, pero yo ya estoy acostumbrada, así que yo ya he superado el miedo. Bien, Ludmila, te voy a pedir que te quedes unos minutos más con nosotros. Voy a volver con Andreina y Carmen. Están ellas en nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Y quiero preguntarle precisamente a Andreina Flores, es corresponsal de RCN, la radio en Caracas. Andreina, tal vez cuando uno mira al lado, familia, no sé, compañeros, hermanos, mamá, frente a este tipo de amenazas, ¿en algún momento has llegado a pensar, oye, yo voy a protegerme en vez de seguir cumpliendo con mi trabajo y con la ética que me impone el ser periodista? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes discusiones que yo tengo en mi familia. Te doy mi caso personal. Mi mamá, por ejemplo, muchas veces me ha dicho, hija, salga de Venezuela, por favor. Tú eres una periodista reconocida, tienes muchos años haciendo tu trabajo, tienes un buen nombre. ¿Por qué no pruebas hacer lo que haces en otro país y no en Venezuela, que ya la cosa se está poniendo como muy peligrosa? Y yo muchas veces he tenido que decirle, mamá, yo entiendo tu preocupación, pero es que mi compromiso está aquí. Mi compromiso está aquí con lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Mira, el arresto de figuras prominentes de la oposición, el asesinato de jóvenes que estamos registrando en Venezuela en los últimos días, todo eso hay que decirlo. Y mientras más se cierra, digamos, las posibilidades de que los medios nacionales digan esas verdades, pues los medios internacionales tenemos que salir al ruedo y decirlo, teniendo pues algunos riesgos ciertamente, pero teniendo también el compromiso. Entonces, sí, representa una discusión familiar importante, pero al final yo creo que el compromiso personal con la verdad pues vence, aunque te confieso que la posibilidad también de protegerse o de decir, bueno, ¿y qué tal probar en otras fronteras? También sigue rondando en la cabeza, eso también es cierto, pero hasta ahora pues seguimos en Venezuela y seguimos haciendo periodismo independiente en Venezuela. Carmen, voy contigo ahora. Tu trabajo te exige narrar informaciones. Normalmente un corresponsal, un reportero como Carmen Andrea Rengifo, corresponsal de RCN Televisión en Caracas, pues no le exige opinar. Ese no es precisamente el rol que tú desempeñas. Entonces, ¿por qué la crítica si tú lo que haces es plasmar imágenes que respaldan lo que tú narras? En este caso, precisamente, la noticia que preparas a diario. Porque yo creo que aquí hay una confusión sobre lo que es el medio de comunicación independiente y crítico que se da, por ejemplo, en diferentes países. Yo llevo 16 años haciendo periodismo, hice periodismo en Colombia durante por lo menos 10 años. Y estuve en zonas incluso de conflicto, situaciones muy complicadas y nunca, que recuerde, tuve, digamos, una amenaza latente, porque es que aquí el problema es que no solamente sientes la amenaza por parte de las palabras que dice el presidente, sino que todo el oficialismo, la gente que es seguidora del chavismo, e incluso las autoridades o en la calle se creen con autoridad de reclamarte, de gritarte, de insultarte, de pegarte. Yo hice periodismo en Colombia y nunca me sentí tan amenazada. Lo que siento es que hay una equivocación muy clara, que no es de ahora, sino de antes, sobre la manera como se ve el periodismo. Aquí el periodismo, el Estado venezolano o el gobierno venezolano lo considera que debe ser en pro de ellos. Ellos tienen su propia, digamos, hegemonía comunicacional porque tienen medios públicos y además otros privados que se censuran o se autocensuran, pero no ven que hacer periodismo es criticar, no ven que hacer periodismo es buscar también las denuncias por parte de la ciudadanía. Eso es el periodismo que yo aprendí a hacer, llevar un mensaje, ayudarle a la comunidad, pero también denunciar, servir cada una fuente
fuente puede ser cualquier persona en la calle o en la esquina, y eso es lo que hacemos a diario. Yo no tomo partido, simplemente hago denuncias, es decir, recojo las denuncias de la gente, y creo que en eso hay una confusión por parte del gobierno. No sé si ellos consideran que los medios internacionales tenemos que contar cosas que hace el gobierno. Evidentemente ellos tienen sus medios y su plataforma para hacerlo. Nosotros estamos aquí para recoger las denuncias de todo el ciudadano normal, es decir, incluso de ellos mismos. Cuando hay que sacar algún tipo de información del Estado, pues cuando no se puede acceder a ellos porque es bastante complicado, uno sabe que a través del canal del Estado Venezolana de Televisión tiene la otra parte, que es la parte oficial. Entonces creo que hay una confusión sobre las funciones de los periodistas, que es precisamente ser independiente y no apegarse a ningún gobierno. Vuelvo con Ludmila Vinogradov, es corresponsal del diario ABC de España, está con nosotros desde Caracas. Ludmila, lo irónico de esto, ¿no? El gobierno se queja por la información que producen corresponsales internacionales que son replicadas pues por sus diferentes medios, ABC, El País, RCN Televisión, RCN La Radio, pero pues desde hace muchos años, y esto no es de Maduro sino del fallecido presidente Hugo Chávez, pues tienen totalmente cerradas las fuentes a los periodistas, ni siquiera se dan la oportunidad de poder rebatir cualquier tesis que esté en contra del gobierno. ¿Cómo lucha Ludmila Vinogradov contra esta situación que se presenta a diario? Bueno, tragármela y seguir resistiendo. Yo fui víctima de una de esas violaciones, de atropellos, agresiones a la prensa del año pasado, estando llevando a Lilian Tintori, entrevistándola en el camino hacia la cárcel de Ramo Verde. Ella iba a visitar a Leopoldo López, pues nos detienen a nosotros en el carro, y al fotógrafo que yo llevaba, David Maris, le confiscaron su cámara, se la han robado prácticamente porque nunca se la devolvieron. Es una cámara muy costosa, y al pobre fotógrafo David Maris, pues se ha quedado sin su instrumento, su herramienta de trabajo. Nunca se la han querido devolver. Es que no solamente quitan los videos, las grabaciones, ellos se roban la cámara, y después que hemos visto que la revenden clandestinamente, lo hemos visto, ¿no? Claro, a mí me retuvieron y al fotógrafo durante 3 horas sin ningún motivo, sin ningún justificativo, y además causándonos ese perjuicio de la pérdida de una cámara, que es muy costosa, y nadie ha querido reponer ese daño. ¿Cómo hacemos nosotros? Seguir trabajando porque no tenemos otra. Bien, es Ludmila Vinogradov, es corresponsal del diario ABC de España y está con nosotros desde Caracas. Agradezco que hayas atendido esta llamada de la tarde fin de semana de NTN 24. Encantada, gracias por la invitación. Siempre bienvenida, por supuesto, a esta casa. Carmen Andrea Rengifo es colombiana, ya lo decía. ¿Crees que vale la pena seguir haciendo periodismo en Venezuela en estas condiciones cuando no tienes oficialmente una parte de la noticia, que es la parte del gobierno, por supuesto, la cara del gobierno? Pues mira, yo llevo ya casi 5 años aquí en Venezuela y ya entendí un poco que el acceso a la fuente oficial es cerrado, es complicado, por eso lo decía ahora. Yo lo tomo de Venezolana de Televisión cuando no hay acceso, cuando se puede hablar con algún dirigente o representante del oficialismo, pues me parece que es lo normal. No quiere decir que lo aplauda, porque es lo normal en cualquier parte del mundo. Sí es complicado, siento que bueno, que hay momentos en que la integridad física, la tranquilidad como ser humano puede pesar incluso más que el cubrimiento. Es decir, si lo que ellos han querido durante todo este tiempo, pero más en el último año y medio, es que uno sienta miedo, pues debo confesarlo que sí. Que uno se agote, claro que sí, porque uno todos los días, fíjate, yo tengo 5 noticieros diarios y todos los días tengo que estar pendiente. Además uno llega a la casa y no es que se desconecte, uno está pendiente también de la situación. Entonces, a la difícil situación que ya significa vivir en Venezuela en términos de seguridad, en términos económicos, en términos de conseguir los alimentos, pues se le suma
este miedo que hay a diario, porque ahora lo decía Ludmila, cuando tú andas con una cámara, y obviamente yo soy televisión, tengo que andar con mi camarógrafo, cuando andas con una cámara ya te conviertes prácticamente en blanco de ataques, y no hablo solamente físicos, de insultos en todo momento. Es que decía, cualquier persona se cree con derecho a atacar. Entonces hay momentos en que uno lo piensa y yo realmente creo que es complicado. Mi trabajo por ahora está aquí, habrá tiempo para decidir si sigo o no sigo estando por ahora en Venezuela, pero también la familia se angustia estando en Colombia, y yo quiero hacer énfasis en algo. El tema de la xenofobia contra los colombianos se ha marcado mucho más en el último año, y por supuesto, por eso más yo siento miedo a la hora de salir a trabajar. Andreina Flores, corresponsal de RCN La Radio, ¿quién le paga a usted? Porque yo he visto pues informaciones, opiniones, mensajes a través de Twitter, donde se dice que, por ejemplo, usted sería una tarifada de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y además, como dice Carmen, la xenofobia, cuando se habla de los colombianos, entonces se los tilda de paramilitares, cuando la situación de los colombianos en Venezuela, que tienen esa colonia, esa comunidad de colombianos que viven en Venezuela, tienen muchísimos años allá en el país, pues cuando usted ve esa situación y uno ve esa situación, uno se pregunta, usted, pues ¿a quién le paga a usted? Usted trabaja para RCN La Radio, le paga una empresa. ¿Qué ha hecho cuando la califican de esta manera y la asocian al expresidente Álvaro Uribe, que yo considero es una fuente informativa para cualquier periodista? Pues bueno, eso lo quiero dejar bastante claro y te agradezco de verdad la pregunta. A mí solamente me paga RCN La Radio, me paga también Radio Francia Internacional, porque también trabajo como corresponsal para esa radio francesa, pero no recibo ni un centavo, y quiero ser muy clara y muy precisa con eso, ni un centavo de ningún político, ni colombiano, ni venezolano, ni de ninguna nacionalidad. Solamente recibo el pago que mis dos radios me dan por mi trabajo. Absolutamente nada tengo que ver con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, en algunas entrevistas que yo he tenido oportunidad de hacerle al doctor Uribe Vélez, más bien hemos tenido algunos roces, algunos encontronazos, digamos, que no han sido muy gratos. Uribe es una persona pues bastante fuerte, tú lo sabes y mucha gente lo sabe. A la hora de tratar a la prensa no siempre es cordial, a veces puede ser un poco duro, y muy difícilmente estaría yo aliada no solamente a Uribe, sino a cualquier otro político haciéndole el juego o dejándome pagar para decir lo que a él le interesara que yo dijera. O sea, realmente esa teoría del chavismo es absolutamente falsa. Yo repito, lo vuelvo a decir, lo puedo decir 1000 veces, solamente recibo el salario de mis dos radios, RCN Radio y Radio Francia Internacional. Y quería hacer un inciso pequeñito con respecto a lo de la xenofobia contra los colombianos, porque eso nos ha salpicado un poco también a los venezolanos que trabajamos para medios colombianos. Se nos asocia con Colombia y también hemos sido objeto de ese tipo de ataques. Váyanse a su país creyendo que somos colombianos. Si Colombia es la que te paga, entonces ¿por qué no te vas para allá? Si tanto te gusta Colombia, ¿por qué no te vas para allá y dejas Venezuela y nos dejas tranquilos? En fin, ha sido también un ataque no solamente a los colombianos de nacimiento, sino también a los venezolanos, que tenemos todo el derecho de estar aquí, de trabajar aquí, pero que hacemos el trabajo para medios colombianos. También hemos sentido ese ataque, Carlos. Andreina Flores es corresponsal de RCN La Radio en Caracas. Además está Carmen Andrea Rengifo, corresponsal de RCN Televisión, cadena aliada de NTN 24 en Colombia, pero ella es la corresponsal en Caracas. Quiero agradecerles a ambas que hayan tenido la deferencia de asistir a este espacio el día de hoy y dedicar estos minutos a la tarde, fin de semana. Un abrazo para ti, Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad, Carlos, y un abrazo para todo tu público. Por supuesto, les mando el abrazo a la distancia y les pido, por favor, cuídense mucho en Venezuela. La situación, ustedes la narraron, no está nada fácil. Gracias a las dos.